en Twitter como @YSUCA917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Gracias por su sintonía a Radio YSUCA. Esta mañana en este espacio de La Entrevista hablaremos sobre deudas gubernamentales en materia de salud. Para eso ya se encuentran con nosotros Morena Murillo y Moisés García del Foro Nacional de Salud. Les vamos a dar la bienvenida a ambos. Morena, buenos días. Muy buenos días a todos y todas. Es un gusto estar con ustedes y poder opinar sobre algunas deudas que tiene el gobierno en materia de salud. Muchas gracias por acompañarnos. También le damos la bienvenida a Moisés. Moisés, buenos días. Buenos días, Imelda. Buenos días, Morena. Un gusto saludarles y buenos días también para toda la audiencia, que bueno, tendremos la oportunidad de compartir un momento nuestra visión desde el Foro Nacional de Salud sobre este tema. Así es. Bueno, la construcción de hospitales, el abastecimiento de medicamentos, la atención preventiva y la participación social fueron promesas del actual gobierno que ha cumplido 3 años de gestión. Vamos a analizar esta mañana qué tanto se han cumplido dichas promesas. Morena, iniciemos hablando de la construcción de al menos 4 hospitales, que fue una de las promesas de Nayib Bukele. ¿Qué ha pasado con esto, Morena? Bueno, quisiera antes de decir de los hospitales una concepción de la salud que nosotros como Foro Nacional de Salud tenemos, ¿verdad? Sí. Donde todas las personas deben de gozar en igual condición y oportunidades, salud, ¿verdad? Deben de garantizar realmente las condiciones y los factores protectores para que la gente pueda gozar de ese derecho, ¿verdad? Y no la gente experimente desigualdades sociales o injustas o tenga que lamentar situaciones de muerte que pueden ser evitables y innecesarias, ¿verdad? Entonces, nosotros como Foro Nacional de Salud siempre hemos estado promoviendo principalmente uno de los principios de salud, que es el ejercicio de poder participar en las tomas de decisiones como fuente de soberanía de nuestra ciudadanía, ¿verdad? Entonces, nosotros como Foro Nacional de Salud hemos estado en las diferentes políticas de salud, participando desde su elaboración, su ejecución y también su evaluación, ¿verdad? Igualmente solicitamos la rendición de cuentas, ¿verdad? Ante este seguimiento que nosotras y nosotros hacemos desde el Foro Nacional de Salud, podemos evidenciar cómo varias de las promesas que este gobierno hizo, tanto en campaña como también ya cuando está en el Poder Ejecutivo, no se han cumplido, ¿verdad? Y una de estas, principalmente lo que usted dice, es la construcción de los hospitales. Esa es como una de las insignias de los modelos de salud, donde se cree que al construir tantos hospitales, realmente tener salud, ¿verdad? Pero nuestra visión no es tanto que el tener tantos hospitales vas a tener salud, porque cuando tenés mucha infraestructura construida y también tenés mucho personal de salud, ahí estás diciendo que no estás en alguna medida abordando la salud desde una manera de la promoción de la salud, sino atendiendo la enfermedad, ¿verdad? Entonces, si los hospitales no están construidos, tampoco están dando ni acciones de promoción de la salud, ni prevención de la enfermedad, y ni atendiendo también las enfermedades en los diferentes niveles, ¿verdad? Entonces, porque los hospitales en alguna medida es cuando
usted como persona ya está enferma, entonces se va a tratar de curar o restablecer su salud, ¿verdad? Porque debemos de entender que hay un proceso de salud-enfermedad, ¿verdad? Entonces, usted como Estado o como gobierno debe garantizar todos esos factores protectores para la persona, que se debe de ver desde un todo, desde su contexto, para que la persona no se enferme y goce de salud, ¿verdad? Pero si se enferma la persona en ese proceso de salud y enfermedad, si se enferma la persona, usted debe garantizar que esa persona tenga los servicios adecuados para que no se le complique la salud. Y si se le complica la salud, usted tiene que tener todos los medios para que esta persona no se le muera, pues. Entonces, en ese proceso de salud y enfermedad es que vos podés ir viendo los diferentes niveles en que la gente debe de ser atendida y también abordada su atención, ¿verdad? Entonces, sí, los hospitales no se han construido, es una deuda que tiene el gobierno, que fueron hospitales que él prometió, principalmente prometió 4 hospitales, en Chalatenango, prometió hospital en Aguachapán, en Atiquizaya y en La Unión. Sin embargo, nosotros y nosotras como Foro Nacional de Salud decimos, ¿verdad?, que en lugar de gestionar o lejos de gestionar nuevas infraestructuras hospitalarias, podemos decir que ni siquiera un hospital que ya estaba financiado, que es el Hospital Rosales y el Hospital de Nejapa, se ha ejecutado, ¿verdad? Entonces, el Hospital Rosales se iba a construir, el nuevo Hospital Rosales se iba a construir con un préstamo de 170 millones que se había aprobado al Ministerio de Salud desde el 2018, ¿verdad? Entonces, teniendo ese préstamo, no se ha construido todavía el Hospital Rosales, ni mucho menos se ha construido otro hospital que prometieron construir para que la gente pudiera en los diferentes territorios no venir solo al Hospital Rosales, que es el único que tiene más de 29 especialidades, sino que en otros territorios más alejados de la capital pudieran también tener la garantía, específicamente el principio de equidad, donde todas las personas deben de gozar de igual oportunidades para atenderse la salud, ¿verdad? Entonces, sí, es una deuda principalmente que tiene este gobierno. Sí, Moisés, ahora que ha mencionado Morena sobre este préstamo para la construcción del Hospital Rosales, del Hospital de Nejapa, que fue aprobado antes de la llegada al poder de Nayib Bukele, ¿qué ha pasado con estos fondos, Moisés? ¿Qué ha pasado con la administración pública en este sentido para la construcción de estas edificaciones? Bueno, es interesante ver cómo este préstamo se han ido muchos fondos ya ejecutando, ya no están disponibles, pero a la fecha todavía no vemos los hospitales construidos. El préstamo, como decía, Morena fue aprobado desde el 2018 y en el año 2019 ejecutaron $9.400.000. En el 2020, en el presupuesto, incorporaron $27.884.000. En el año 2021 incorporaron al presupuesto $44.036.600. Y para este año han incorporado $41.064.775. Eso suma $122.385.385. De los 170 millones, prácticamente cuando finalice este año solo van a faltar 48 millones por ejecutar. Pero nosotros podemos buscar en cualquier lado del territorio, en el área de San Salvador y Nejapa, y no encontramos esos hospitales construidos todavía. Los fondos para este año, de lo asignado, hay de los 41 millones, 26 millones 490.490 eran para un concepto que se llama mejorar la oferta de atención hospitalaria a través de la construcción de 2 nuevos hospitales. Pero vemos en este año no está. Al inicio del año el presidente hizo un anuncio en donde decía que
iban a implementar unas medidas económicas para la reactivación del país y que una de ellas era la construcción de infraestructura pública. Dentro de eso incorporó la construcción de este hospital y decía que iba a ser ejecutado en este año. Estamos ya a 9 de junio y un hospital no se construye en 6 meses. Entonces, esos seguramente, por como se logra ver a la fecha, va a ser una promesa más de las que no se han cumplido, una publicidad muy bonita, muy bien hecha, pero que no cumple, ¿verdad?, con la expectativa que se genera. Entonces, lo que nosotros podríamos decir es, bueno, ¿qué se ha hecho entonces ese dinero, verdad? Porque esto además incluía el préstamo, el mejoramiento de varias unidades comunitarias de salud y mejorar otras condiciones dentro del sistema. No era únicamente la construcción de los hospitales, pero la verdad es que no vemos por ningún lado ninguna de las otras cosas. Y el problema es que ahora con todas las limitantes que existen al acceso a la información pública, tampoco hay posibilidades para la población o quien tenga interés en conocer cómo se está ejecutando, de poder identificar exactamente qué ha pasado. Esos datos que yo he dado son datos que están en el presupuesto, pero que ya la ejecución pues es mucho más difícil de monitorear. Sí. Morena, también el presidente de la República dijo que abastecería en un 100% de medicamentos a los centros de salud del país. Sin embargo, los pacientes siguen sin recibir muchos medicamentos, muchos de estos para enfermedades crónicas. ¿Qué opinión tienen al respecto como Foro Nacional de Salud? Sí, Melda. El gobierno, digamos, por mantener su nivel de excelencia, ¿verdad? Dijo que iba a abastecer el 100% el sistema de salud, ¿verdad? Eso en ningún país del mundo es posible, ¿verdad? De que los sistemas de salud garanticen el 100% de los medicamentos, ¿verdad? Sin embargo, por las contralorías que nosotros hemos hecho al sistema de salud, hay un desabastecimiento de medicamentos. Y eso es grave para la población, ¿verdad? Porque al no existir los medicamentos, la gente recurre a la compra de este medicamento, o si no tiene los recursos para poderlos comprar, las enfermedades se les complican, ¿verdad? Y eso tiende a ponerlos en crisis y pueden fallecer, ¿verdad? Entonces, principalmente, como usted dice, faltan medicamentos para enfermedades crónicas, ¿verdad? Y ahí tenés la diabetes, tenés la hipertensión, tenés la epilepsia y tenés otras enfermedades como para la atención del cáncer, también para la dialización de todas aquellas personas que tienen enfermedades o infecciones renales crónicas, ¿verdad? Entonces, es una dificultad que se está encontrando dentro del sistema, pero lo más grave también que se ha reportado desde la zona oriental es cómo están faltando vacunas específicamente para niños recién nacidos y niñas recién nacidas, ¿verdad? Y una de las vacunas que estaba faltando es la vacuna de la BCG, ¿verdad? Que previene en alguna medida la tuberculosis, ¿verdad? Para esos niños recién nacidos no había vacuna, ¿verdad? Igual estaba otras vacunas que estaban faltando en el esquema para los niños de 0 a 6 meses, ¿verdad? Entonces, eso es difícil que en un sistema de salud se deje de implementar el esquema de vacunación que habíamos sido un país muy visibilizado a nivel internacional por garantizar realmente una atención o un esquema de vacunación completo para niños y niñas. Entonces, los medicamentos realmente es una muestra de cómo el sistema no garantiza esos servicios de calidad y calidez que el ciudadano y la ciudadana deben de tener acceso.
Sí, Moisés, con respecto a esta situación, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es decir, ¿por qué esta falta de medicamentos? Este desabastecimiento de medicamentos ya se venía viendo desde gestiones gubernamentales anteriores. No ha habido un abastecimiento total en los centros hospitalarios, en los centros de salud. ¿Cuáles son las razones? ¿Qué es lo que está ocurriendo para que la ciudadanía siga teniendo este desabastecimiento de medicamentos, Moisés? Bueno, nosotros como Foro Nacional de Salud y en específico la Mesa Sectorial de Medicamentos durante el periodo anterior logramos trabajar en alguna coordinación con el Ministerio de Salud y tuvimos acceso a alguna información que nos permitía más o menos comprender un poco cómo funcionaba esta situación de la adquisición de medicamentos. Lo que ocurre es que los medicamentos son adquiridos por un proceso que lleva a respetar todos los procedimientos que implica la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y eso tiene como varias restricciones. Primero, el proceso de compra inicia cuando se tiene aprobado un presupuesto, y hasta que se tiene aprobado el presupuesto pueden licitar las compras para el año. Por ejemplo, si estamos hablando del año 2022, las compras se pueden licitar hasta que el presupuesto había sido aprobado para este año, y eso es a finales del año 2021. Ese paso lleva a que los medicamentos que habían sido adquiridos en el presupuesto del año anterior se van terminando y quedan desabastecidos y todavía no alcanzan a llegar entonces los nuevos medicamentos. Nosotros lo que vemos es que, bueno, en la gestión anterior se hizo una modificación de manera que se pudieran hacer como compras de emergencia, y eso permitió en algún momento un poco ajustar esta situación. Pero eso fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de aquel momento, y entonces ya no se puede hacer ese mecanismo. Pero ahora lo que observamos es que eso no ha sido corregido todavía. Esta administración tiene los votos en la Asamblea Legislativa como para poder hacer alguna modificación en el proceso de compra de medicamentos para que se pueda agilizar, y no lo hace. O sea, parece ser que no es un tema que les interese como les interesan otros temas, en donde sí utilizan esa planadora que tienen y esa mayoría para modificar las leyes a su antojo. Esta no parece ser una cosa que les interese y por lo tanto no lo modifican. La otra situación es que también dentro del sistema de pronto ocurren situaciones que hay medicamentos en un lugar, pero no están disponibles en otras partes de la red del ministerio. Y esto es una falla en la comunicación dentro de los establecimientos, en donde algunos solicitan medicamentos que no van a utilizar o que no son las cantidades que utilizan, porque solicitan más de lo que ocupan, y otros en otros espacios no solicitan lo que necesitan. Entonces, esas situaciones se podían corregir antes a través del trabajo que había coordinado en las redes integradas de salud, en donde también participaban liderazgos del foro que podían llevar alguna información y decir, miren, en tal lugar no existe tal medicamento. Pero ahora eso ya no lo podemos verificar nosotros porque pues ya no tenemos ese espacio de participación. Entonces, existen problemas administrativos, existe ese problema de compra, pero también existe la otra situación que ahora nos llama la atención. El presupuesto para la compra de medicamentos ha sido incrementado, casi duplicado. Sin embargo, tampoco logra cubrir, porque ese podría ser otro mecanismo, asignar un mayor fondo para la compra y que dure más tiempo. Pero también tendríamos que verificar, y ahorita no tenemos acceso a esa información, para saber qué exactamente está pasando, porque cuando se ha duplicado el presupuesto de compra de medicamentos, sigue existiendo esta situación. Entonces, es probable que se estén comprando medicamentos más caros o que puedan estar ocurriendo algunas otras situaciones en este proceso. Porque una cosa es la asignación de fondos que se hace en el presupuesto y otra es la ejecución. Entonces, probablemente por ahí pudiera haber alguna situación que, como digo, por no tener acceso a la información, ahora no podemos decir mucho en concreto de eso. Lo que sí vemos es que hay desabastecimiento.
¿Cómo no? Esta falta de transparencia, Morena, de poner a disposición los datos sobre cómo se está manejando el presupuesto, sobre esta inversión en medicamentos, sobre cómo se está administrando todos estos préstamos que se están adquiriendo para las construcciones de infraestructura en la red hospitalaria, cómo la falta de información en el ámbito de salud afecta también a la población salvadoreña. ¿Cómo podría estarle afectando a la población salvadoreña, Morena, o podría afectarle en un futuro? Bueno, este gobierno se ha caracterizado tanto por el cierre de espacios de participación como también por que la gente tenga acceso a la información, ¿verdad? Entonces, igualmente es un gobierno que no rinde cuentas, informa algunas cosas que hace, ¿verdad? Por ejemplo, acaba de pasar el, digamos, la rendición de cuentas de los 3 años del gobierno y no rindió ni una cuenta, ¿verdad? Entonces, lo que se limitó a decir es cómo había en alguna medida implementado el tema de seguridad, ¿verdad? Sin embargo, se ha caracterizado por no rendir cuentas y tampoco por abrir los espacios de participación. Y eso hace que la gestión no sea transparente y que la gente se vea afectada por no tener información necesaria, ¿verdad? En la pandemia fue cuando más se agudizó en que la gente no tenía acceso a la información y eso complica también, ¿verdad? Que al no tener acceso a la información, poder tomar decisiones acordes a las necesidades de las poblaciones, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos cómo tanto el embarazo en adolescentes en niñas de 10 a 14 años se ha aumentado, ¿verdad? Igual la muerte materna se ha aumentado. Entonces, si la gente en las comunidades no sabe que hay un aumento de muerte materna o hay una decisión del gobierno de abordar esa problemática, los otros sectores y también la misma población se desentiende de esa problemática, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos incremento de muerte materna. En 2019 teníamos como, por ejemplo, 27 muertes maternas y hoy, en el 2020, tuvimos 46 muertes maternas y en el 2021 aumentó a 63 muertes maternas. Entonces, si esa información no se tiene, si esa información no se transparenta, los diferentes sectores que actuamos en coordinación o participamos en las estrategias para reducción de muerte materna o en las estrategias para reducción del embarazo en adolescentes, no se incorporan tanto en la implementación como también en evaluar y monitorear aquellas estrategias que en alguna medida no están funcionando y poder retomar otras cosas. Entonces, si no se dan los datos, si no se informa de lo que está pasando y se desestima, por ejemplo, dice, bueno, no hay problema. Por ejemplo, ahorita estaba diciendo el ministro, ¿verdad?, que no nos preocupáramos por el alza del COVID o por el alza del dengue, ¿verdad?, porque son cosas que, por ejemplo, el dengue es por la temporada de invierno, ¿verdad? No, realmente no es eso, sino que en la medida que la comunidad se involucra, en la medida que la comunidad sabe que hay una alza del dengue en su comunidad, se involucra en las actividades de prevención de esa enfermedad. Y la gente puede actuar de manera de que su comunidad se vea libre de dengue, ¿verdad? Y no solo su comunidad, porque, por ejemplo, anteriormente se hacía toda una campaña para erradicar el dengue y prevenir también principalmente esa enfermedad, ¿verdad?, donde todos los actores, tanto instituciones, comunidades, organizaciones que trabajamos alrededor de las acciones preventivas, lográbamos articular campañas que hiciéramos limpieza, botaderos de inservibles y otras acciones que la gente participaba directamente para mantener su comunidad libre de depósitos o libre de espacios donde se reprodujera el zancudo, ¿verdad?
Entonces, eso, no transparentar la información, afecta realmente para la toma de decisión o para evaluar aquellas estrategias que se están implementando. Sí, ya casi nos vamos a la pausa, Moisés, pero a propósito del tema de la pandemia, el ministro de Salud, Francisco Alaví, no descartó ayer que una nueva variante de SARS-CoV-2 esté detrás del incremento en los contagios de COVID-19, ya que solo en lo que va de junio se han confirmado casi 1,000 casos en El Salvador. ¿Qué opinión tienen del manejo que ha dado el gobierno a la pandemia durante estos 3 años, pero sobre todo durante estos últimos meses? Bueno, observamos que han habido como diferentes formas en este proceso, ¿no? En algunos momentos fue encerrarnos, castigarnos y aplicarnos unas medidas muy, muy fuertes que incluso llevaron a un sistema casi de encarcelamiento a mucha gente, ¿verdad?, en los centros de contención, y a muchas personas también fallecieron en ese proceso. Algo que seguramente pudo ser diferente, pero bueno, luego hemos visto otros momentos cuando han ido como manejando mucha información que no es tan verificada, ¿verdad? Nos han dicho que consumamos ciertos medicamentos cuando a nivel de la Organización Mundial de la Salud eso no estaba aprobado. Y luego han estado también haciendo unos manejos bastante erráticos, ¿verdad? Cuando dicen de que probablemente hay una variante, ahora lo manejan de esta manera, pero cuando estuvimos al inicio del año con la variante Omicron, ya estaba seguramente desde principios de diciembre, había un incremento de casos. Sin embargo, por no afectar las actividades de fin de año, dijeron que no existía y que por lo tanto no había por qué tener temor y que entonces el país estaba bien. Luego pasó el rebrote o el repunte que hubo en enero y eso generó bastantes complicaciones, muchas personas fallecieron. Y ahora estamos viendo la consecuencia de haber tomado la decisión de eliminar el uso de las mascarillas, y eso fue planteado así, ¿verdad?, puesto como una situación de manera voluntaria las personas la utilizaran. Y bueno, esto seguramente nos está llevando a esta consecuencia que ahora observamos a muchas personas en el servicio de transporte colectivo, en los mercados, supermercados, lugares de alta aglomeración, que están sin protección. Entonces, al no usar la mascarilla, que es como lo más básico de la protección y para esta situación del COVID, pues más personas están en condición de riesgo. Pero a esto, entonces ahora, como no quieren aceptar que esa es la situación, están diciendo que probablemente es una nueva variable. O sea, es una salida por no querer aceptar la responsabilidad de un manejo equivocado en esta etapa. Han habido bastantes problemas, que es cuestionable todo el manejo, pero ahora esta etapa creo que se puede evidenciar en esa situación. Vamos a hacer un breve corte en este momento, pero al regresar también la audiencia tendrá la oportunidad de hacer preguntas o comentarios sobre la temática que estamos tratando esta mañana. Así es que no nos cambien, volvemos de inmediato. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, La Voz con Vos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Palabras sin ataduras. Palabras puntuales sobre aspectos de la realidad. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Escúchalo todos los martes y jueves al finalizar los noticieros del mediodía y de la tarde. Y su reprise
los sábados y domingos después del noticiero vespertino. Palabras sin fronteras, con Enrique Argumedo. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Continuamos en este espacio de la entrevista de Radio YSUCA. Hoy hablamos sobre deudas gubernamentales en materia de salud. Nos acompañan Morena Murillo y Moisés García del Foro Nacional de Salud. Usted también puede hacer preguntas o comentarios sobre la temática de hoy a través de nuestras líneas telefónicas 2275-9501, 2275-9502. También puede enviarnos sus mensajes de texto o de voz a través de nuestro número de WhatsApp, el 7571-2779. También estamos transmitiendo esta entrevista a través de nuestra fanpage en Facebook, Radio YSUCA 91.7 FM. También por esta vía nos puede enviar sus mensajes. Tenemos llamada telefónica, le damos paso de inmediato. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Solamente poner un punto que en la I quizás, ¿verdad? El hambre es una enfermedad, ¿no? Porque, y sin embargo, se ha dicho que el gobierno que está, buenos días, que está, el hambre ya casi la está atacando, ¿no? Entonces, él ha aceptado diciendo que había hambre, ¿verdad? Y que la está sacando, ¿no? Entonces, yo entiendo que esa es una de las enfermedades crónicas también que debe de atacarse. Buenos días. Buenos días, gracias por su participación. También nos llegan mensajes a través de WhatsApp. Vamos a escuchar en este momento un mensaje de audio que nos ha llegado. Buenos días. Ciertamente, aparte de la falta de transparencia, que es un grave error de parte de este gobierno, una de las cosas que también se equivoca es en querer apaciguar a todo mundo, casi que dormirlos, diciendo que todo está bien, que todo no es problema, ¿verdad? Igual que el ministro indicando de que el alza en los precios es psicológico, o que otros que comentan que todo está bien, que uno puede ir al centro, que puede ir a Soyapango sin ningún problema. Todo eso es simplemente una cortina de humo para engañar a la población, porque lo que están siendo es puramente populistas, queriendo engañar, queriendo ver que todo está muy bien, pero no presentan la realidad. Una parte esencial de los gobiernos es indicar dónde hay problemas para poder resolverlos. Pero mientras no indiquen que haya problemas, claramente están mintiendo. Entonces, lastimosamente, están vendiéndole la Suiza a los salvadoreños, pero no les van a dar ninguna Suiza, sino que seguimos peor que aún nuestros países vecinos. Así que seguiremos escuchando los cuentos y historietas que nos presenta el gobierno, y poco a poco, a través de los años, la población se irá dando cuenta que es mentira, y esperemos que un día se den claramente con la situación de que haya nuevamente democracia, que haya cambios gubernamentales. Bueno, gracias al amigo por su participación. Nos llegan más llamadas. Le damos paso. Buenos días, adelante. Licenciada, buenos días. Buenos días. Bienvenidos sus invitados. Sí, adelante. Lamentablemente me cuentan de que los sindicatos se han dado vuelta y se han ido con el gobierno. Ojalá que nuestras organizaciones siempre estemos en pie de lucha, como ustedes. Quiero decirles que para la salud, como dijeron ustedes, la prevención, la alimentación, en el cual este gobierno no está preocupado por la alimentación del pueblo, a pesar de que nuestra alimentación es raquítica, escasa de alimentos, pero ahí estamos sobreviviendo con el arroz y los frijoles y el maíz. La higiene, hay a ver toda la gente, aquí hay un programa en AUCA buenísimo, hora 10, la gente cómo se aboca a este programa para pedir auxilio de esos grandes promontorios que en cada colonia hay de basura que no la recogen. Eso es insalubre. Y quiero decirle que en los hospitales necesitamos urgentemente, yo soy asegurada, médicos especialistas
Imagínese un seguro social con escasez de especialistas y ahora los hospitales públicos que siempre son pagados por todos nosotros, no son regalados. Y quiero también que ya no se oye de médicos que vayan a foros, que vayan a aprender más al extranjero. Este señor en medicina le falta mucho. Necesitamos también médicos capacitados que salgan de las academias, de las universidades. Por lo tanto, yo fíjese que lo último que le quiero decir que es encomio a Funes y al señor Sánchez Serén. Aquí en Santa Ana, fíjese que el Seguro Social lo dividieron. Dejaron el hospital arriba y la medicina externa. Aquí en la zona norte, un hospital bien bonito y la medicina externa. En el Hospital San Juan de Dios hizo la emergencia bonita y la pediatría, los niños dignos de estar en una sala digna, algo maravilloso. Y dejó dinero para ciertos hospitales. ¿A dónde está ese dinero, señor Bukele? Muchas gracias. Sí, gracias a usted. Doy lectura también a más mensajes que nos llegan a través de WhatsApp. Dice, buenos días. Los zancudos nunca los vamos a erradicar mientras tengamos la mala educación de tenerlas quebradas como basureros y las campañas de fumigación no erradican a los zancudos, se perjudican a los insectos benéficos como abejas, mariposas, entre otros. Y sí, soy beneficiaria de una clínica empresarial en la que el decreto a jubilados, los de 60 años, nos han quitado los especialistas, por lo que la clínica va decayendo y tiene otras deficiencias que no las puedo mencionar, manifiesta esta amiga oyente. Un mensaje más dice, la salud como otros temas sociales no son prioridad de este gobierno. Es triste ver el sistema. La semana pasada llevé a mi mamá a consulta y ni crema fría tienen desde hace más de un año. Cuando se jactan que hay servicios hasta domicilio. El mes pasado la medicina a domicilio no la trajeron, tuvimos que comprarla. Medicina para la presión y el punto seguro ya los eliminaron de los seguros, al menos aquí en la Atlacatl, manifiestan. Vamos a darle paso en este momento a Morena Murillo para que nos pueda brindar sus reacciones sobre estas primeras participaciones y luego vamos a dar paso a más mensajes. Morena, adelante. Sí, muchas gracias a todos y todas por sus opiniones y yo creo que eso también abona a poder ampliar algunas situaciones, ¿verdad? Que también la ciudadanía puede percibir y nosotros en alguna medida evidenciar en los diferentes establecimientos de salud, ¿verdad? Yo creo que dos problemas que plantea la gente, que es tanto el problema de seguridad como el problema de la alimentación, tiene que ver con salud, ¿verdad? Si la gente no está bien alimentada, si la gente no tiene recursos para poder comprar una alimentación saludable y pueda comer de una manera que le garantice no enfermarse, va a tener salud, ¿verdad? Igual, si la gente tiene seguridad, no va a tener estos problemas que estamos percibiendo, que es el problema de salud mental, ¿verdad? Que es una forma de que las personas, como bien decían, ¿verdad? Se está diciendo de que hay seguridad en este país cuando se está atacando la misma inseguridad o la violencia con la misma violencia, ¿verdad? Entonces, eso le está ocasionando a la gente problemas de salud mental, ¿verdad? Entonces, las problemáticas que identificamos como país tenemos que ver que tienen que ver también con la salud de las personas, ¿verdad? Lo otro es todo el enfoque curativo, ¿verdad? Que tiene este gobierno. No es un enfoque preventivo o de promoción de la salud, sino un enfoque más curativo, más reactivo, más medicalizado y que no resuelve los problemas, ¿verdad? Entonces, el sistema no se está fortaleciendo para que dé una respuesta adecuada a la población, ¿verdad? Por ejemplo, para solucionar estas demandas que mucha gente tiene, lo que se está haciendo son jornadas de médicas en los diferentes, en algunas comunidades, ¿verdad?
en donde las están utilizando más para un show político, ¿verdad? Es donde llega el alcalde, donde llega el gobernador, donde llega funcionarios públicos locales y poder mostrar que estás garantizando salud, ¿verdad? Sin embargo, lo que estás haciendo ahí es abordando de manera errónea las problemáticas ni siquiera de las enfermedades que tiene la gente, ¿verdad? Entonces, estamos viendo cómo el enfoque de salud en este gobierno se está cambiando y también cómo no se está garantizando en los establecimientos de salud lo que la gente está demandando, ¿verdad? Y aquí varios están diciendo de cómo tanto la alimentación, que no haya alimentación, que no haya vivienda digna, que no haya seguridad, que no haya agua de calidad o suficiente, realmente va a impactar en la salud de las personas, ¿verdad? Entonces, yo creo que es bien necesario que todos y todas sepamos la prioridad que tiene este derecho, que es el tema de la salud o el derecho a la salud, que es habilitante para otros derechos. Una persona que está enferma, una persona que tiene problemas de salud, no va a lograr luchar y seguir demandando otros derechos que son prioritarios también para todos y todas. Vamos a dar lectura a más mensajes que nos llegan esta vez a través de Facebook Live. Dice Elio Roca: el Foro Nacional de Salud ha venido realizando contralorías al Sistema Nacional de Salud desde hace varios años. ¿Cuál ha sido la reacción de las actuales autoridades de salud a estas prácticas del foro? Luego, Henry Palacios dice: el manejo de la pandemia ha sido nada transparente y todo lo opuesto que han dicho las autoridades. También Amarildo dice: buenos días, saludos a todos. Las urgencias de este gobierno son otras. Su imagen, no la salud del pueblo. Pero sí los perritos de los mal llamados influencers. Tenemos más audios que nos llegan a través de WhatsApp. Escuchamos en este momento. Buenos días, Yeseuca. Buenos días ahí, mis estimados. Yo recuerdo algunos años pues, de que cuando se cobraba en las unidades de salud, así es que hicimos un comité y la verdad les digo de que cuando hicimos ese comité, alguna gente no les llegaba la medicina y de ese dólar, o no sé si Colón también, que cobrábamos, yo me recuerdo más que Colón, comprábamos prácticamente la medicina que no podía obtener la pobre gente que llegaba allá a la unidad de salud. Y además de eso, pues hacíamos comité, como dice ahí la estimada también, cuando andábamos fumigando y hacíamos cosas, e incluso pues hacíamos jornadas médicas en las mismas colonias. Así que no, eso es verdad lo que usted dice, mi estimada. Muy buenos días, Imelda. Buenos días a sus invitados. Mi pregunta es, ¿cómo hacer que las personas despierten de esa ilusión? A pesar de la realidad que estamos viviendo, siguen ilusionados. Siguen esperando los cambios que les prometen, aunque no van a ser viables. ¿Qué hacer? Muy buenos días. Buenos días, gracias por su participación. Le vamos a dar paso en este momento a Moisés para que nos brinde sus reacciones. Adelante, Moisés. Bueno, quizás primero en relación a cuál es la reacción o cómo lo ve ahora el gobierno, la Contraloría. Bueno, sí, el Foro Nacional de Salud desarrolló durante los 10 años anteriores un proceso bastante interesante de formación de liderazgos y capacidades en los liderazgos comunitarios para poder verificar, ¿verdad?, a través de esos ejercicios de Contraloría Social cómo se desarrollaban los programas, pero también ese liderazgo participaba en la formulación de algunas políticas públicas relacionadas a salud y luego verificaba cómo se ejecutaban. Ahora esto está totalmente cerrado. Este gobierno no permite la Contraloría, no hay posibilidad que la gente vaya a verificar cómo están ejecutando la función pública porque ellos consideran que son la autoridad y que son los que lo saben todo y todo lo hacen bien y por lo tanto la población no puede decir nada. Es una equivocación porque la gente sabe qué es lo que le está ocurriendo en sus territorios, la gente sabe cómo está
funcionando el establecimiento, cómo el personal atiende. Seguramente la gente no le va a decir, mire, no me dé ese medicamento, deme el otro, ¿verdad? Porque esa no es la función, sino el cómo funciona el sistema y cómo está la comunidad y cómo se pueden abordar ciertos problemas que están causando enfermedades a la población dentro de un territorio. Eso sí la gente lo puede aportar. Ese es el elemento que este gobierno se ha perdido al no permitir la participación. Y la Contraloría pues no les conviene para que no se planteen las situaciones que no se están haciendo bien. La otra situación, esto que nos recuerdan ahora que antes se cobraba y que de ahí se compraban medicamentos, ¿verdad? Ahora estamos volviendo a algo casi similar a eso, ¿verdad? De pronto nos pueden decir que la medida de solución va a ser esa, que se compren de esa forma medicamentos para suplir lo que no se tiene. La reforma de salud que se implementó en los 10 años anteriores buscó que se eliminaran esos cobros y que la gente pues no tuviera esa barrera. Si uno no tiene $1 que se cobra, pues no va simplemente porque no quiere que le digan de una mala manera o que se lo digan bien, pero si le niegan el servicio porque no tiene cómo pagar ese $1, pues eso es una cosa complicada. Entonces la gente es una barrera y no llega al establecimiento por temor a ser avergonzado por no tener el $1. Entonces eso es un logro que hay que defenderlo, no debemos de regresar a que se cobren cuotas para que la gente tenga asistencia en los establecimientos públicos. Y bueno, el cómo hacer en que las personas cambien su pensamiento, lamentablemente a nosotros se nos ha construido un pensamiento mesiánico, ¿eh? Que tiene que venir un Mesías a salvarnos, que tiene que venir alguien que levante las multitudes, que levante a la población para salvarnos. Y nos han digamos, no nos permiten desde la formación, desde muy pequeños, ir generando nuestras propias ideas e ir construyendo nuestras soluciones. Y entonces el pueblo se queda esperanzado que alguien iluminado venga y le resuelva. Entonces lo que hay que hacer es trabajar desde la base, ¿verdad? Construir desde las bases esos procesos de salud, ¿verdad? Desde la comunidad, que ahí tienen que ver con la alimentación saludable, tienen que ver con que no nos estén fumigando. Ahora para producir la caña de azúcar no fumigan y la gente que vive en esos territorios está sufriendo mucho. El agua se está contaminando, bueno, la minería está amenazándonos, tenemos la destrucción de bosques, del bosque salado y eso porque están desarrollando la zona costera y entonces los manglares van a salir afectados. Y eso no lo está decidiendo la gente que vive ahí, lo está decidiendo unos iluminados de ahí arriba que destruyen todo eso. Entonces, el asunto está ahí, en cómo construir desde las bases y que sea la gente a la que diga qué es lo que quiere, pero mientras estemos esperando que otros digan cuál es la receta y que venga desde arriba un pensamiento único, ¿verdad? Para manejar la vida, entonces no se va a poder. Sí. Morena, nos llegan más consultas. Dice, buenos días, siguen haciendo actividades para saber cómo trabajan en los hospitales y unidades de salud o el gobierno los ha bloqueado, preguntan. Y también hacen la consulta de qué opinión tienen sobre la aplicación de la ley Nacer con Cariño, que es el estandarte del gobierno. Morena, adelante. Bueno, nosotras y nosotros como Foro Nacional de Salud tenemos una estructura organizativa a nivel de 10 departamentos y todavía seguimos haciendo vigilancia, seguimos haciendo contraloría, principalmente en los servicios de salud que se prestan tanto en hospitales como en unidades comunitarias de salud y en otras, por ejemplo, en los hogares de espera materna, ¿verdad? Entonces, seguimos vigilantes desde la comunidad, desde las organizaciones. Sin embargo, hay menor vinculación con la estructura institucionalizada que dirige el Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces, la problemática es que los resultados que muchas veces encontramos no son vinculantes al sistema de salud y los planes de mejora igual pueden o no pueden tomarlos en cuenta, ¿verdad? Entonces, eso es una desventaja porque si se hace Contraloría desde la ciudadanía,
y también se hacen recomendaciones o planes de mejora, los responsables o los que están gobernando o las autoridades que toman decisiones deben en alguna medida retomarla para hacer los cambios, ¿verdad? Sin embargo, nos vemos en esas dificultades. Por ejemplo, ahorita tenemos toda una denuncia de cómo se está desmantelando el sistema, principalmente con las ambulancias. Las ambulancias en el Sistema Nacional de Salud son una herramienta o un equipo necesario, ¿verdad?, para el traslado de los pacientes, para emergencias. Sin embargo, las ambulancias ni siquiera se le está garantizando ni la gasolina, ni el mantenimiento, ni la reparación, ¿verdad? Y eso es grave porque se está desmantelando el sistema. Igual se está debilitando, ¿verdad?, aquellos equipos o aquellos establecimientos que estaban en alguna medida funcionando, ¿verdad? En lugar de fortalecer algunas cosas que estaban como débiles, lo que han hecho es quitarlas, ¿verdad? Por ejemplo, los equipos comunitarios de salud y los promotores de salud son personal y digamos esencial para los acercamientos en las comunidades, para la vigilancia principalmente de las poblaciones vulnerables, los niños, las embarazadas, los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas. Entonces lo que hacen es debilitar estos establecimientos de salud o estas capacidades ya instaladas que tenía el sistema, y eso hace que hayan más problemas de salud, ¿verdad? Entonces, yo creo que es necesario que la gente esté siempre vigilante y también la gente pueda hacer valer su derecho y que el Ministerio de Salud responda ante las necesidades que estamos encontrando en el sistema, ¿verdad? Sí, también la otra parte de la ley Nacer con Cariño que nos consultaban, Perdón. Morena, Sí, perdón. adelante. Sí, ahí quería llegar también, se me olvidó la pregunta, pero eso, a mí el gobierno realmente está haciendo cosas que digamos son buenas, si la gente no la observa, pero hay muchas cosas que ellos están diciendo que es novedoso, que es primera vez en la vida que se hace y que están haciendo historia, cuando muchos de estos programas ya venían funcionando. Entonces, lo que están haciendo es cambiándole de nombre o también haciendo otras modificaciones que no son para el beneficio de la gente, sino son para el beneficio de otras personas, ¿verdad? Por ejemplo, la política pública no se puede hacer sin participación. Ahí se hizo esta ley Nacer con Cariño y ahora están metiendo en la Asamblea Legislativa el Crecer Juntos, ¿verdad? Todas esas dos leyes, si queremos verlas como leyes, son programas que ya se venían desarrollando en el Ministerio de Salud. Por ejemplo, ¿cómo es posible que se tenga una ley Nacer con Cariño y haya hogares de espera materna, que era una estrategia del plan de reducción de muerte materna, que estén saturados de trabajo? Es decir, el trabajo que ya traían los hogares de espera materna se les ha complicado porque ahí se ha metido el banco de leche, se ha metido ahí la misma atención para la estimulación del niño o la niña. Entonces están saturando esos pocos hogares de espera materna que hay y no les están dando los suficientes recursos. Entonces, las leyes que están creando no están respondiendo a la realidad de las mujeres o a las necesidades de las mujeres. Por ejemplo, ¿qué va a decir una niña adolescente de 10 a 14 años embarazada? Es decir, la ley puede estar y se dice nacer con cariño, pero una madre, a una niña que se ve obligada a parir en esa edad, no es posible que se le obligue a que pueda tener un parto y gran cariño con el niño o la niña que van a nacer, ¿verdad? Entonces, no está respondiendo a las necesidades de la gente, ¿verdad? O de las mujeres principalmente. Entonces, también
si está una ley, Nacer con Cariño, y no hay vacunas para los niños y las niñas, ¿a qué está respondiendo esa ley, ¿verdad? Igual la misma ley de Crecer Juntos que van a meter a la Asamblea Legislativa es casi el 90% de la copia de la Lepina. Entonces vos estás cambiando las leyes, están cambiándole el nombre, pero que no están respondiendo a las necesidades, sino querer decirle a la gente con toda su estrategia comunicacional que están haciendo algo novedoso, que están haciendo algo distinto, pero al final el problema no es la ley, sino la aplicación de la ley y la inyección de recursos para poder desarrollar todos esos programas que ahí se dicen. Igual es contradictorio con la realidad, ¿verdad? En la defensa de la niña y del niño, podemos ver cómo en este estado de sección se están violentando totalmente también los derechos de los adolescentes. Ahí tenemos incrementado las penas en el Código Penal para los adolescentes, ¿verdad? Entonces, penas de 20 años para un adolescente, ¿verdad? Entonces, aparenta que quieren hacer cosas novedosas, son cosas que ya se venían haciendo, cambiando nombres y cambiando muchas veces un enfoque más integral que lo que están planteando ahorita. Por ejemplo, el Nacer con Cariño apenas tiene 17 artículos y eso ya se venía trabajando en el parto humanizado y en todas las estrategias, como decía, del plan de reducción de muerte materna. ¿Cómo no? Moisés, ya solamente nos quedan 2 minutos, pero no quisiera dejar de preguntar sobre este tema. En el marco del régimen de excepción, ¿qué valoraciones tienen sobre el acceso a la salud por parte de los privados de libertad en medio de este régimen de excepción? Bueno, esta es una deuda grande del país. El sistema penitenciario tiene su propio sistema de salud y nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con mujeres privadas de libertad y nos dimos cuenta de las grandes deficiencias que ese sistema tenía y para la asignación que tenía en aquel momento, hace ya varios años, con una cantidad de internos mucho menor que la que hay ahora, pues nos imaginamos lo que está ocurriendo. A las familias le piden que lleven los medicamentos, la comida y la ropa que va a utilizar. Cuando el Estado lo ha capturado, pues el Estado tiene que garantizarle todo eso. Sin embargo, al no hacerlo, pues es la familia que tiene que garantizarlo para que su familiar no se enferme o no fallezca. Y aún así están falleciendo. Entonces es un sistema que va a generar, una situación que va a generar mucho más caos y mucho más problemas, porque muchas de estas personas se van a enfermar y van a salir luego, y entonces pues regresamos a lo mismo, ¿verdad? Porque las posibilidades de contagio, de transmisión de enfermedades se incrementan. ¿Cómo no? Bueno, lastimosamente se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Morena, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Imelda, y esperamos en otra oportunidad también poder ampliar este tema, que si no hay vacunas de tuberculosis para los niños y tenés un origen que es las cárceles, donde hay mucha tuberculosis, cómo estos al salir van a infectar también a mucha de la población, ¿verdad? Eso es gravísimo para el sistema de salud. Sí, así es. Moisés, también gracias por habernos acompañado esta mañana. Bueno, gracias, un saludo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que también estuvieron compartiendo con nosotros este espacio. Siguen la buena compañía de Radio YSUCA. Buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con voz.